El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Un saludo a quienes nos acompañan a través de las distintas sintonías de las radios de la red de la diversidad. Esta es la nota destacada del día de su programa El hueco en el muro. Estás escuchando El hueco en el muro. En esta oportunidad nos encontramos con Pablo Mancilla y Lucía Usagasti, que son parte de la organización, colectivo, comunidad que se llama Ecofractal, quienes vienen trabajando ya desde hace mucho rato y quienes también nos han invitado y también nos hacen recuerdo la importancia de llamar tratamiento de residuos sólidos, no así basura, ¿no? Pero pedirles a Pablo y a Lucía que puedan saludar a la audiencia antes de entrar a la conversación. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, queridos Santos, Gaby, Pablo, Lucía, adelante. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Igual un gusto siempre estar en el hueco en el muro, es un espacio de difusión tan importante y pues honrada de estar con ustedes hoy en esta horita que tenemos para conversar. Pablo, Lucía, si podrían compartir con todos y todas nosotras la cantidad de residuos que se genera en el departamento de Cochabamba y tal vez si tienen como una lectura a nivel nacional y qué es lo que está pasando en estos momentos. Ahorita se ve más claro en Cochabamba, ¿no? Que el botadero se ha cerrado, el relleno botadero se ha cerrado y estamos ante una crisis pues terrible, ¿no? Tanto para la salud como también para nuestra transitabilidad cotidiana, ¿no? Estimada Gaby, mira, yo empezaría por un contexto un poco más general, definiendo un poco esta idea que tiene los estados-nación de centralizar los servicios. Esta idea de los estados-nación viene desde pues que se hacen los grandes imperios. Podemos recordar, por ejemplo, el Imperio Romano cuando generaba sus grandes acueductos. Esta forma de centralizar y generar una dependencia a los gobernados por medio de la centralización de servicios que viene desde los romanos y mucho antes, pero que ahora en las ciudades contemporáneas se ha convertido en un paradigma que está siendo contraproducente. ¿A qué me refiero? Me refiero a los grandes botaderos, rellenos sanitarios, me refiero a las plantas de tratamiento de aguas, a las represas, incluso algunos países, plantas nucleares, todo lo que signifique centralizar sistemas, servicios, es para el poder muy importante porque, claro, por supuesto genera una dependencia. Entonces, lo que está sucediendo con el crecimiento de las ciudades y el incremento de la vulnerabilidad vía el cambio climático es que cada vez estos servicios, estos sistemas están siendo más peligrosos, más contraproducentes para responder a esas necesidades. Acabamos de tener un apagón histórico en Europa, en España, en la península ibérica, que nos refleja un poco la vulnerabilidad de la sociedad contemporánea. En 5 segundos puedes destrozar toda una economía, y es porque estamos dependiendo del centro, ¿no? Y principalmente. Este contexto lo hago porque el tema de Cochabamba está ligado justamente a esta lógica de centralizar, en este caso en un botadero, en un relleno sanitario, todo el desecho orgánico metropolitano. Yo tuve oportunidad de trabajar en México muchos años en rellenos sanitarios, en proyectos así, donde también se buscaba centralizar y se buscaba desde un punto central, estoy hablando de una ciudad de más de 20 millones, la Ciudad de México, centralizar el desecho orgánico, y ahí tenemos problemas de lixiviados tremendos porque no había capa de cemento que soportara eso. El caso de Caracara específicamente es muy impactante porque recordemos que fue originalmente un proyecto de un académico de la Universidad de la San Simón que estaba planteando el hacer compostaje justamente, y empezó con un proyecto prototipo de compostaje en esa zona que empezó a funcionar al principio, pero después se les salió de control, se les fue de las manos y empezó a convertirse en un lugar de botadero natural de las personas sin ninguna planificación.
es decir, no es un relleno sanitario, es un botadero, y que actualmente se ha convertido en lo que, bueno, ustedes bien conocen, han informado, seguramente Lucía va a ampliar eso, pero yo tengo los datos de que el lixiviado, que es este líquido orgánico muy potente que se genera por la degradación del desecho orgánico y se incrementa por la lluvia y que va impactando, que va penetrando en el desecho inorgánico, dígase plásticos, metales, vidrios, todo esto, empieza a sacar los tóxicos del inorgánico y eso es lo que empieza a contaminar mantos freáticos, empieza a contaminar el subsuelo y se sabe, por ejemplo, en Caracara, que ese lixiviado penetra y puede llegar hasta zonas de cultivo a los alrededores y a muchos kilómetros incluso. Se habla de que puede llegar hasta Capinota, donde se están sembrando hortalizas y están siendo contaminadas por este botadero. Imaginemos el alcance de estos macrotúneles que están por debajo de este relleno sanitario. Preguntabas específicamente la cantidad de producción de basura diaria. En Cochabamba se calculan 800 toneladas diarias de basura diarias que se genera en la ciudad. Santa Cruz es la que más tiene 1.400 aproximadamente. La Paz también tiene más de 1.000 toneladas diarias de desecho. Todo eso se está centralizando en un solo lugar, en ambos casos, ¿no? En todo el eje central. Y de esa basura, de ese desecho, porque es la palabra, en realidad no basura, es desecho o residuo, la mitad, incluso el 55% en muchos casos, es orgánico. Es decir, estamos hablando de por lo menos 400 toneladas orgánicas diarias que la ciudad de Cochabamba está depositando o tratando de depositar, en este caso, en el relleno de Caracara. Adelante, Lucía. Bueno, sí, gracias, Pablo. Sí, incluso en áreas periféricas esta porcentaje orgánico que dices puede ir un poco más allá del 55, ¿no? Existen datos de que estamos, o sea, el hecho de que sea más de la mitad ya es un dato que nos hace pensar cuánto de emisiones de gases se están generando y cómo este lixiviado del que habla Pablo se da también a raíz de una unión entre lo orgánico y lo inorgánico, y que estos lixiviados además contienen metales pesados, ¿no? Metales pesados que justamente por haber sido un proyecto de compostaje piloto del 87 de un profe de agronomía y de un departamento de la facultad de la San Simón, seguramente no sé específicamente de cuál de departamento será, pero imagínate que lo han hecho en una zona alta, en una zona de recarga de acuíferos, como dice bien Pablo, sin ninguna, digamos, planificación a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, a 10 años de su instauración, ya empezaron las protestas de la gente, de los habitantes alrededor. Y estas comunidades alrededor, dentro de la ecología política, se habla mucho de esto de las zonas de sacrificio o el despojo, que existen, ¿no? Algunos conceptos dentro de estas ciencias sociales que hablan sobre el despojo territorial. Y en este caso, el despojo territorial de las periferias de Cochabamba, yo vivo en una, Quillacollo, en la periferia de Quillacollo, todas nuestras cuencas están siendo, hay un término que se habla de basurización. O sea que estamos entrando en un proceso de degradación ambiental, social de las periferias, digamos, el desmedro de las periferias para el desarrollo de los centros urbanos o de los centros o de las metrópolis o de esta visión o este modo de vida de este centro, ¿no? Entonces, este hecho es relevante, a mí me hace pensar mucho de que, claro, mientras haya el bloqueo, o sea, el problema es un problema latente, pero mientras no se bloquea y se llena de basura el centro de Cochabamba, pues parece todo seguir su curso y las zonas de sacrificio, mientras estén en las zonas periféricas normal y la degradación ambiental que genera esto,
realmente se silencia, ¿no? Y se masifica y se amplía, porque no solo es Caracara, son todas las cuencas, las microcuencas que se convierten en zonas de extracción de agregados y zonas de basurización, sin ningún control, ¿no? Vidrios, metales y todo en nuestras cuencas de ríos. Entonces, esto que dice Pablo a mí me parece igual un tema, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con el centro-periferia? Y hasta dónde luego también se ha convertido en un espacio de presión social, o sea, la gente de las comunidades, ¿qué hace, no? Se convierte su territorio en una zona de sacrificio por basurización. Entonces, utilizamos este bloqueo como para exigir cosas, ¿no? Entonces, también se ha convertido en una pulseta y también en una pugna de dirigencias, digamos, objetivos que pueden tener distintas cabezas dirigenciales sobre qué pedir al aparato central del Estado, y incluso hay denuncias de que se había querido continuar por 25 años más el funcionamiento de este botadero a cambio de proyectos, etc. Entonces, el último conflicto ha sacado a la luz esto y realmente cómo puedes tú negociar por 25 años más el sacrificio de tu territorio a cambio de un proyecto de asfaltado, de rutas, ¿no? Proyectos de desarrollo urbano. Ay, perdón, eso yo he hecho sin querer. Eso podría agregar y podría decir que efectivamente la solución que ha planteado desde el gobierno municipal de buscar otra zona de sacrificio a Laquete sin ninguna planificación, porque efectivamente querían seguir por 25 años más utilizando Caracara y en 10 días tuvieron que buscar un lugar en Sipe, ver las imágenes de cómo están ya aplanando ese lugar, y para meter ahí otra vez estamos viendo de que es una solución superficial, paliativa, y que no tiene ningún efecto estructural, y que este problema se va a continuar, y la degradación de las periferias y la basurización de nuestras cuencas y de nuestro ambiente pues va a seguir si no hacemos una acción social, una acción de base, algo, porque este tema me parece que se perfila como el tema de la guerra del agua, o sea, tiene esa connotación, es un tema crucial, terrible, y que está atentando nuestra salud, la salud de toda la población, ¿no? En realidad. Muchísimas Buen día, gracias, Pablo. Buen día, Lucía. El tema es bastante complejo y delicado, así como lo están planteando. No se trata de encontrar una solución de carácter estructural y planificado, como señalan en el caso de Caracara, pero como Pablo planteaba en términos más globales, más macros, estamos enfrentando a un tema que hoy cada vez más es muy latente y no encontramos solución. Es una solución de carácter estructural. Pablo, si puedes ahondar sobre esta idea que hacías referencia, sobre esta suerte de centralización de este tema en este caso particular, porque a veces se suele pensar que un problema como este, que atañe a distintos municipios, al mundo rural o a ciudades intermedias, es encontrar un terreno, ¿no? En el caso de Lucía decía basurización, es decir, desplazar el problema a otra extensión geográfica donde tampoco se resuelve el tema. Y como el problema es ya no solo de un municipio, sino de dos o de tres, vuelve la idea sobre esta suerte de resolver mancomunadamente este problema. Pero tú planteabas y decías, la solución no va por la centralización. ¿Cómo se encararía este problema de los residuos, Pablo? Claro que sí, miren, el asunto es que hay que ver esto con la múltiple dimensión que tiene. Estamos hablando principalmente ahorita de un conflicto social. Obviamente es lo que llama la atención porque hay bloqueos, porque hay necesidades. Sin embargo, si lo trasladamos a un tema técnico,
podemos entender que el desecho orgánico, tanto el agua, el alimento, estas cuestiones que no son cosas, que son entes, son sujetos desde nuestra cosmogonía, hay que entender su origen y su vida y su desecho. En este sentido, si nosotros nos vamos a cómo funciona el desecho, para que un desecho pueda ser transformado, compostado en este caso, o reciclado incluso si es inorgánico, tiene que estar in situ, tiene que lograrse en el kilómetro cero, salir de esta lógica centralizada de transportar la basura kilómetros para concentrarla, porque cuando nosotros hacemos eso, estamos no solo generando una huella de carbón al trasladar eso con la gasolina y la contaminación que se genera, además que las cosas se van degradando, se van simplificando. Si ustedes tienen una basura orgánica que generan en su casa y la dejan 2 días al sol, van a ver claramente que se genera este lixiviado, que es ese líquido negro que sale de la bolsa, ¿no? Eso es el lixiviado. Y por otro lado genera metano, que es un gas de efecto invernadero que produce el 30% del cambio climático. Eso, en ese momento, su desecho se está simplificando. Todos los nutrientes, todos los macro, micronutrientes, la humedad, se está perdiendo, se está pudriendo, está empezando a emanar olor. Ahí es donde empiezan a aparecer las moscas, las ratas, ahí es donde empiezan a aparecer los vectores. Y esa basura, ahora sí ya es un desecho que no se puede transformar fácilmente. Ya es basura en el concepto simbólico y ya no desecho, ¿no? Entonces, el éxito de esto, queridos santos, compañeros, compañeras, es procesarlo fresco, procesarlo en el día o a los 2 días, cuando todavía tiene estas riquezas. Y eso significa hacerlo en nuestros territorios, en nuestra casa, en nuestro edificio, en el barrio, en la esquina, no trasladarlo, no centralizarlo. La lógica de atomizar no solo el desecho orgánico, sino podríamos atomizar, y me refiero con esto a descentralizar todos los servicios, es el paradigma actual que se está planteando desde la ecotecnología, desde la congruencia del triple impacto, que es el social, el ambiental y el económico. Necesitamos pensar en esos términos donde la gestión, no solo de la basura, del desecho, sino también del agua, del alimento, tiene que pasar a una escala local. Es decir, nosotros podemos ahora actualmente con la ecotecnología compostar in situ, sin moscas, sin olores, transformar nuestro desecho orgánico y convertirlo en tierra fértil en el mismo lugar, muy agradablemente, si quieren verlo así, porque mucha gente cuando piensa en compostaje, piensa en moscas, piensa en olores, porque eso es un mal compostaje, eso está haciéndose mal. Nosotros en Ecofractal estamos haciendo un compostaje hace años, y no solo nosotros, hay muchas gentes que hacen con lombricomposta y otros sistemas, compostajes muy saludables, y también se puede hacer cosecha de lluvia en ese mismo orden de ideas, se puede sembrar huertos urbanos, se pueden hacer manejo de aguas negras, por ejemplo, también en el mismo lugar. Con el agua negra, y aquí quiero ser enfático porque es un ejemplo muy claro, es exactamente lo que pasa. Cuando el agua negra, el agua de nuestros baños, sale de nuestra casa y se va por una tubería, el drenaje famoso, cada kilómetro que ese popó, por así decirlo, ese residuo orgánico sólido recorre, cada kilómetro se exponencializan los patógenos, de tal forma que cuando llega a finalmente una planta de tratamiento, supuestamente, o a un río, que es el 80% del agua negra, se va a los ríos, ya ese desecho está en putrefacción. Y por eso es que las plantas de tratamiento tratan el agua, tratan de cuidar que no estalle eso, le meten químicos, están todo el tiempo tratando. Lo que tenemos que hacer es hacer biodigestores en los lugares. Se puede transformar el agua negra, igual que el desecho orgánico, se puede transformar en el lugar cuando está fresco, cuando tiene todos los nutrientes, cuando no entró en putrefacción. Y de esa manera es un nuevo paradigma que tiene múltiples dimensiones. Yo les diría, por ejemplo, de entrada, la dimensión de gobernabilidad es muy importante, porque si nosotros entregamos a las familias, a los edificios, a los barrios, la gobernabilidad de su agua,
de la gestión de su desecho desde sus aguas negras, transformaríamos completamente la visión moderna, contemporánea, occidental, que es un error civilizatorio el centralizar, y podríamos ir resolviendo estos problemas. Eso, por supuesto, no exime a la autoridad de su responsabilidad de estar resolviendo, porque de por medio hay impuestos, hay leyes, ¿no? Pero nos damos cuenta que la autoridad no tiene la capacidad ya de poder resolver estas cosas, ¿no? Cara a cara está estallando, y como bien dice Lucía, va en camino a hacer una guerra nuevamente ambiental. ¿Por qué? Porque ya la autoridad no tiene la capacidad de resolver, porque hay un error civilizatorio al centralizar las cosas. Si nosotros pudiéramos pensar en buscar otra lógica de atomizar, de descentralizar estos servicios y empezar a trabajar conjuntamente con los gobiernos locales, federales, centrales, podríamos efectivamente ir resolviendo estos temas. Pero les digo, hay que verlo desde la múltiple dimensión, no solo lo social, sino también lo técnico, lo ambiental y lo político, ¿no? Incluso les diría lo filosófico, en el sentido de pensar en que la gobernabilidad, el control, puede pasar a manos de los territorios, de las regiones. Y eso es un cambio muy importante de paradigma, y es una tendencia mundial, dicho sea de paso, y no tanto por la necesidad de que querramos ser autónomos, independientes y anárquicos, es porque los grandes sistemas ya no tienen la capacidad y están generando más problemas de los que pueden resolver.